No llores por mi Alemania, porque estoy vivo en Argentina. No. Esa es solo una leyenda urbana. Hitler se suicidó y fue cremado en el búnker de la Cancillería de Berlín el 30 de abril de 1945. Y con él murió su tercer Reich, que iba a durar 1000 años y solo duró 13. Pero cuando vemos los avances de la derecha mundial, parece que el Führer hubiera resucitado y que los nazis estuvieran de vuelta. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo estaba en shock por la destrucción, los millones de muertos y la gran fábrica de cadáveres que Alemania había puesto en marcha para exterminar a millones considerados subhumanos, Untermensch, rusos, gitanos, comunistas, homosexuales y sobre todo judíos. Ante tanto horror, las organizaciones, símbolos y expresiones nazis o fascistas fueron prohibidas y el mundo entero dijo nunca más. Pero entre negro y blanco hubo mucho gris. Comenzó la Guerra Fría y el anticomunismo furibundo de Estados Unidos permitió la legalización de movimientos fascistas en países donde la izquierda tenía mucha fuerza y amenazaba con llegar al poder, como en Grecia y Italia. Así nace en Italia en 1946 el primer partido neofascista de la posguerra, el Movimiento Social Italiano, el MSI, formado por viejos jerarcas de la República de Salò, el último baluarte de Mussolini. El MSI se disolvió en 1995 después de 41 años de nostálgica inutilidad. Mucho más grave fue el amparo que dio Estados Unidos a nazis importantes, no científicos como Wernher von Braun, sino crueles genocidas responsables del asesinato de miles y miles de civiles indefensos, especialmente rusos y judíos. Una colección de monstruos sanguinolentos provenientes de toda Europa que fueron protegidos para usarlos contra la Unión Soviética en acciones de espionaje, sabotaje y subversión. Acciones que, de paso, fueron totalmente un fracaso. Incluso el Estado de Israel, tan efectivo para detectar y capturar genocidas en otros países, como Adolf Eichmann en Argentina, miró para otro lado en Estados Unidos y Canadá. Y así, de repente, una sorpresa. En los días de fin de año 1959 a 1960, el mundo se escandalizó cuando en sitios públicos de Alemania y otros países, 9 europeos, 6 americanos, Australia, Hong Kong, Marruecos, Líbano y hasta en Israel, aparecieron centenares de inscripciones pronazis y antisemitas en un raro fenómeno en gran medida espontáneo de rebeldía juvenil. No sabiendo a quién atribuir esta llamada epidemia de la esvástica, algunos gobiernos occidentales culparon ¿a quién? A los comunistas. Aunque las expresiones antisemitas continuaron esporádicas, los años 60 trajeron a los Beatles la paz y amor del movimiento hippie y la esvástica deja de estar a la moda. En cambio, por todos lados aparecieron como hongos movimientos ultranacionalistas y supremacistas blancos. En los Estados Unidos de los años 60, frente al movimiento de derechos civiles y las leyes favorables a la integración de los afrodescendientes, la vieja antorcha racista del Ku Klux Klan pasó al grupo de Aryan Nations, Naciones Arias, a grupúsculos generalmente armados dispuestos al terrorismo y finalmente a un extenso movimiento representado por los Proud Boys, muchachos orgullosos, hoy favorecidos por la alabanza indirecta del presidente Trump. Entre centenares de actos violentos de los supremacistas, se destacan el atentado contra un edificio federal de Oklahoma City en el 95 que mató a 168 personas. El ataque a la sinagoga de Pittsburgh en el 2018 que dejó 11 muertos y el de un centro comercial en El Paso, Texas en el 2019 que mató a 23 personas. Y aunque muchos de los miles de tiroteos fatales ocurridos en los Estados Unidos en este siglo fueron obra de individuos aislados, es frecuente que estos se identifiquen con la ideología o símbolos nazis. Mientras tanto, en Europa, la posguerra vio brotar partidos ultranacionalistas, inicialmente favorables a una Europa unida, una moneda única y la desaparición de aduanas y controles fronterizos.
no eran los Estados Socialistas Unidos o Estados Unidos Socialistas de Europa que proponía Trotsky, ni la Europa aria que soñaba Hitler, sino un conjunto de países con gobiernos conservadores, socialdemócratas o demócratas cristianos, bajo el Estatuto de Alemania y más propiamente del Banco de Alemania, el Deutsche Bank. En 1972 se fundó en Francia el Frente Nacional, hoy llamado Rassemblement National, Agrupación Nacional, que en 2024 obtuvo casi el 19% de los votos. En Italia se fundó en 1991 la Liga Norte, desde 2018 la Liga, pero en 2018 obtuvo el 9% de los votos. En Austria nació en el 58 el Partido de la Libertad de Austria, FPO, por el cual en el 2024 votó el 18% de los electores. Ese mismo año, el 23.5% de los holandeses votaron por el derechista Partido de la Libertad, PVV. Los alemanes dieron en el 10%, 10,4% de los votos al Partido Alternativa para Alemania, AfD, fundado en el 2013, y el 15% de los españoles votó por Vox. Menos votos obtiene en Portugal el derechista Chega. Basta, porque ese país no olvida los 40 años de dictadura fascista que sufrió desde el 34 hasta la Revolución de los Claveles en el 74. La lista de partidos de extrema derecha se prolonga por Bélgica, Escandinavia, los países bálticos, Europa Central y los Balcanes. Y si no todos quieren o pueden ser neonazis por el mal recuerdo de las atrocidades que los alemanes cometieron en esos países, los une un sentimiento común de defensa de la cultura tradicional, rechazo a los inmigrantes y al Islam, al marxismo, al feminismo, a la democracia liberal, al parlamentarismo, a Rusia, a la debilidad de Europa frente a los Estados Unidos. Esas ideas son terreno fértil para extremistas, como lo demostró el noruego Anders Breivik, soltero de 46 años, quien el 22 de julio del 2011 detonó una bomba en la tranquila ciudad de Oslo, matando a 8 personas, y luego fue hasta la isla de Utoya, disfrazado de policía, y asesinó a tiros a 74 jóvenes que participaban en un festival de juventud socialistas. El menor de esos jóvenes tenía 14 años. Condenado a pena máxima, Breivik publicó un documento el mismo día de la masacre titulado 2083, una declaración europea de independencia, donde repite las ideas comunes a la extrema derecha. La atrocidad de Breivik y sus ideas recibieron repudio global, con la excepción del diario israelita Jerusalem Post, que juzgó comprensible su islamofobia, por lo que tuvo que disculparse. Desde la Segunda Guerra Mundial, en los últimos 70 años, quienes eran neonazis no lo reconocían abiertamente, pero todo cambió con el sangriento golpe de Estado de 2014 en Ucrania, organizado por la CIA, que utilizó como tropa de choque a nazis ucranianos del hoy llamado Batallón Azov, a quienes reclutó y armó. El Batallón Azov, inicialmente financiado por empresarios, comenzó como una milicia contra las provincias rusoparlantes y es hoy parte importante de las fuerzas militares ucranianas. Nunca renegó del pasado nazi, de sus héroes históricos, como el siniestro Stepan Bandera, que combatió junto al ejército alemán y fue responsable del asesinato de decenas de miles de judíos, rusos y polacos. Los integrantes del batallón Azov sorprendieron al mundo exhibiéndose con estandartes, banderas y tatuajes nazis, incluso de la siniestra división SS Das Reich, responsable de toda clase de crímenes de guerra en el frente oriental durante la Segunda Guerra Mundial. Lo asombroso es que tanto Estados Unidos como la Unión Europea no se escandalizan y, dominados por su rusofobia, olvidan a sus caídos en la lucha contra el nazifascismo y miran hacia otro lado. Este reaparecer de la esvástica, así como las guerras de Irak y Afganistán, el genocidio de Gaza y las acciones de Trump en el Caribe, anuncian un nuevo siglo tan siniestro como el siglo XX, o acaso son las acciones desesperadas de un viejo orden que se niega a morir y quiere impedir la llegada de una nueva era de esperanza y de paz. Este es, hoy, para la humanidad, el más actual y preocupante misterio de la historia.